El presidente ruso Vladimir Putin tiene un apetito insaciable por el poder, incluso si sus fuerzas siguen capturando territorio en Ucrania, o negociar un acuerdo que les permita tomar el control total de ciertos territorios. Nunca va a dejar de querer más y siempre va a tener nuevos objetivos en la mira, y varios expertos creen que ya identificaron el siguiente lugar en la campaña de conquista de Putin: Narva, una ciudad fronteriza en Estonia con un pasado fascinante y un futuro incierto. Por suerte, Estonia ya está muy consciente de la importancia que tiene Narva y de la realidad de los riesgos que enfrenta, y toma todas las medidas posibles para preparar la ciudad ante una posible invasión rusa. A simple vista, Narva, la tercera ciudad más grande de Estonia, con una población de aproximadamente 54.000 personas, quizá no parezca un objetivo obvio para que las fuerzas de Rusia la ataquen. Pero si rascas la superficie y profundizas un poco, puedes empezar a ver las muchas razones por las que Putin podría eventualmente decidir reclamar esta ciudad. Esas razones giran en torno al pasado de Narva, su población actual, su ubicación e incluso su economía. Para entenderlas, primero es importante mirar atrás y ver cómo se formó esta ciudad y los cambios y eventos interesantes que ha soportado a lo largo de los años. Porque la historia de Narva es muy antigua. De hecho, la gente se asentó por primera vez en esta zona hace miles de años. Y el asentamiento más antiguo conocido en la zona, Narva-Joa-Oru, data desde el año 1000 a.C., lo que lo convierte en el más antiguo de toda Estonia. El castillo de Narva, también conocido como el castillo de Hermann, fue construido en 1256 durante el dominio danés del norte de Estonia. Sin embargo, la ciudad de Narva en sí fue reconocida oficialmente como ciudad por primera vez en 1329. Los cimientos del castillo se colocaron en una ubicación ideal, en la intersección de varias rutas comerciales. Además, las aguas caudalosas del río Narva y el asentamiento cercano pronto comenzaron a desarrollarse. Todo esto ocurrió en una época en la que Dinamarca gobernaba el norte de Estonia, pero Narva experimentó numerosos cambios de dueño en los siglos siguientes. Durante la Guerra de Livonia del siglo XVI, por ejemplo, el zarato de Rusia logró capturar la ciudad, convirtiéndola temporalmente en un importante puerto comercial y centro de transbordo de mercancías rusas provenientes de ciudades rusas cercanas como Novgorod y Pskov. Esta fue la primera, pero no la última, participación de Rusia en la historia de Narva, y no duró mucho. Apenas un par de décadas después de que el Sárato se apoderara de la ciudad, fue conquistada de nuevo, esta vez por las tropas del Reino de Suecia. Rusia intentó y no logró recuperar la zona, pero Suecia consiguió mantenerla por más de un siglo, contribuyendo en gran medida al desarrollo de Narva durante ese tiempo. Bajo el dominio sueco, se construyó, por ejemplo, el casco antiguo barroco de Narva, y aún después de que un incendio devastó grandes partes de la ciudad en 1659, pronto se reemplazaron las estructuras antiguas. Impulsada por el creciente ingreso del comercio que la ciudad disfrutaba, Suecia también buscó mejorar las estructuras defensivas de la ciudad, construyendo un sólido sistema de fortificaciones especiales llamadas bastiones, que pronto fueron consideradas de las mejores de toda Europa. Rusia siempre vigiló de cerca la ciudad y estaba desesperada por recuperarla a toda costa. Así, durante la batalla de Narva en 1700, la ciudad fue el escenario de la primera gran batalla entre las fuerzas rusas y suecas, y Rusia finalmente conquistó y se adjudicó Narva en 1704. Luego, Rusia siguió manteniendo la ciudad bien entrado el siglo XX, y Narva continuó creciendo y prosperando, convirtiéndose en la ciudad industrial más importante de toda Estonia, hogar del primer ferrocarril del país y de varias grandes empresas. La Segunda Guerra Mundial fue un punto clave en la historia de la ciudad. Fue tomada por las fuerzas nazis, y al final el Ejército Rojo Soviético se vio obligado a bombardear la zona, destruyendo su casco antiguo y el 98% de sus edificios. Luego, las autoridades soviéticas decidieron no reconstruir los hermosos edificios antiguos destruidos. También negaron el regreso de los habitantes nativos originales a su hogar. En su lugar, se construyeron bloques departamentales soviéticos tradicionales, y se canalizó a trabajadores rusoparlantes hacia la zona desde varias partes de la URSS, convirtiendo lo que alguna vez fue un centro de la cultura, el idioma y las tradiciones estonias en una ciudad insípida y en gran medida rusoparlante, similar en ambiente y estética a tantas otras a lo largo de la Unión Soviética. En 1991, la Unión se derrumbó y Estonia por fin recuperó su independencia.
Pero Narva ha seguido siendo hogar de un gran número de rusoparlantes y ciudadanos rusos. En este sentido, tiene al menos cierta similitud con la región ucraniana de Crimea, así como con las regiones orientales de Ucrania, que Putin originalmente apuntó en su invasión de 2022 como Donetsk y Luhansk. Por esa razón, desde que Rusia anexó Crimea a principios de 2014, los temores han ido aumentando gradualmente de que el Kremlin pudiera llevar a cabo un ataque similar contra Narva. Varios comentaristas políticos, periodistas, científicos y expertos militares incluso han acuñado el concepto del llamado escenario de Narva, una situación militar hipotética en la que Rusia ataca a una de las pequeñas naciones de la OTAN como Estonia, usando tácticas de guerra híbrida similares a las que se vieron en 2014 y con la acumulación previa a la invasión de 2022, mientras la guerra en Ucrania sigue retumbando. Muchos de esos mismos expertos están dando la alarma, sugiriendo que el escenario de Narva se está volviendo cada vez más realista, mientras Putin sopesa su siguiente movimiento y designa el próximo objetivo en el que se enfocará su enorme y siempre creciente ejército. Por ejemplo, en entrevista con The Sun, Tim Willsey, exdiplomático y profesor visitante de estudios de guerra en el King's College, advirtió que los planes de Putin para conquistar Europa están lejos de haber terminado. No creo que el proyecto de Putin haya terminado. El experto siguió argumentando que, sin importar cómo vaya la guerra en Ucrania, e incluso si llega a terminar mediante algún tipo de posible acuerdo de paz, el presidente ruso ya está echándole el ojo a objetivos adicionales. El que siempre he pensado que es muy peligroso es Narva, que tiene una población 80% rusa. No es el único que advierte que Narva podría ser la siguiente para la maquinaria de guerra del Kremlin. Y los locales tienen motivos para preocuparse, ya que el propio Putin incluso lanzó una amenaza vaga contra la ciudad allá por 2022, mientras se reunía con jóvenes emprendedores, ingenieros y científicos en el Centro de Innovación y Educación de la Exposición de Logros de la Economía Popular de Moscú. Putin se comparó famosamente con el legendario emperador ruso Pedro el Grande, mientras afirmaba que Rusia siempre había tenido dominio sobre la ciudad de Estonia. Pedro, libré la Gran Guerra del Norte durante 21 años, parecía como si estuviera peleando con Suecia, conquistando algo que no conquistó. Todo lo que tomó, lo recuperó. Así es en la dirección occidental, o sea, Narva, sus primeras invasiones. ¿Por qué fue allá? Recuperó y aseguró. Eso fue lo que hizo. Putin siguió diciendo que los rusos modernos deberían seguir ese ejemplo, recuperando y asegurando cualquier lugar que sientan que les pertenece. Desde entonces han estado sonando las alarmas y no es difícil ver por qué. Se podría decir que hay 5 razones principales a las que Putin podría señalar como una especie de justificación para atacar la ciudad de Estonia. La primera razón, como el propio Putin ha señalado, son los lazos históricos de Rusia con Narva. Como se explicó antes, Rusia en distintos momentos a lo largo de su historia ha tenido el control de esta ciudad. Esto también aplica para muchas ciudades europeas en todas las épocas. Hemos visto a distintos países, dominios e imperios reclamar la posesión de diversas ciudades, pueblos y territorios. Hoy en día, sin embargo, la gran mayoría de las naciones del mundo respetan la independencia y soberanía de las demás. No reclaman los territorios de otros países solo porque los hayan tenido en el pasado. Rusia, o al menos su líder, tiende a ver las cosas de manera distinta para Moscú. Parece que cualquier lugar que en algún momento de la historia haya sido ocupado, aunque sea parcialmente, por fuerzas o gente rusa o soviética, es un blanco válido para ser atacado en el siglo XXI. Al final, así es como Putin ha explicado en parte su llamada Operación Militar Especial en Ucrania, argumentando que la región del Donbass, en el este de Ucrania, debería pertenecer a Rusia, y también reclamando Crimea. E incluso en algún momento llegó a decir que, en su opinión, toda Ucrania es de Rusia para tomarla. Así que no es difícil imaginar a Putin haciendo argumentos similares. En cuanto a Narva, dada la historia única de la ciudad y sus vínculos actuales con Rusia, eso nos lleva a la segunda gran razón: la enorme cantidad de ciudadanos rusos en Narva, de hablantes de ruso y sus conexiones culturales con Rusia en general. Como señala el señor Willsey, Narva tiene un gran porcentaje de ciudadanos rusos viviendo dentro de sus límites. Es difícil conseguir cifras exactas, y las estimaciones varían. Cifras recientes indican que el 6% de la población de la ciudad son estonios étnicos. Menos de la mitad, alrededor del 48% para ser exactos, son ciudadanos estonios.
mientras que el 36% tiene pasaportes rusos y el 14% entra en la categoría de ciudadanía indefinida. El 97% de la población de la ciudad habla ruso, y se cree que muchos mantienen lazos estrechos con el país. De hecho, poco después de que Estonia obtuvo su independencia a principios de los años 90, se llevó a cabo un referéndum no oficial sobre el futuro de Narva y las zonas aledañas. Las encuestas de ese entonces sugerían que la gran mayoría de la gente en esas zonas se oponía a la secesión de Estonia, pero los resultados del referéndum mostraron que el 97% votó a favor de la autonomía. A pesar de una participación de apenas el 55% entre los residentes de Narva, Rusia todavía puede señalar ese referéndum como una señal de que la gente de Narva no desea ser parte de Estonia. Eso sí, hubo varios reportes creíbles de manipulación del voto, y finalmente el gobierno de Estonia declaró la votación inconstitucional. Y muchos creen que Moscú intervino para influir en el resultado. Aún así, Putin rara vez deja que los hechos o la verdad se interpongan en su agenda y fácilmente podría construir una narrativa para argumentar que la gente de Narva quería convertirse en parte de Rusia. La alcaldesa Katri Reich estaría totalmente en desacuerdo. Hablando con el fotoperiodista Mario Heller para un informe de Chatham House, Reich argumenta que el territorio ruso está a apenas unos metros del centro de Narva, y si algún residente local de verdad quisiera volverse ruso, no tendría que viajar lejos. Aún así, muy pocos deciden hacer el viaje. Cualquiera que quiera puede mudarse a Rusia en cualquier momento, pero nadie lo hace, porque todos saben que Estonia es un país libre. La tercera razón por la que Rusia vería a Narva como un objetivo atractivo es su ubicación. La frontera entre Rusia y Estonia se extiende por 183 millas, 294 kilómetros en total. Así que, en teoría, si Rusia quisiera invadir Estonia y lanzar un asalto contra esta pequeña nación de la OTAN, podría elegir numerosos puntos a lo largo de esa línea. Sin embargo, cuando observamos la frontera más de cerca, queda claro que las opciones de Rusia son limitadas, ya que muchas millas de la frontera no van por tierra, sino a través de cuerpos de agua, como el embalse de Narva, el propio río Narva y el vasto lago Peipus, que es el lago transfronterizo más grande de toda Europa y el quinto lago más grande de Europa. En total, cubre unos impresionantes 1.373 millas cuadradas o 3.555 kilómetros cuadrados. Mover una gran fuerza de invasión, incluidos tanques, vehículos blindados, artillería y otros recursos, a través de un lago o embalse enorme es una tarea sumamente difícil. Por lo tanto, cualquier invasión rusa a Estonia tendría que orquestarse a lo largo de los tramos terrestres de la frontera. Al hacer de Narva el objetivo más obvio, aquí todavía está el río Narva que hay que cruzar. Pero ya hay un gran puente que conecta la ciudad de Estonia con su vecino ruso, Ivangorod. Sin embargo, las autoridades estonias cerraron el puente y seguirá cerrado hasta que termine la guerra en Ucrania. Del lado estonio, también instalaron rejas y barreras para reforzar la seguridad. Rusia también podría aprovechar la gran autopista E20 que llega hasta la capital de Estonia, Tallinn al oeste, conectándola directamente con la importante ciudad rusa de San Petersburgo, al este. Esto sería ideal para que las fuerzas del Kremlin transporten tropas y vehículos militares hacia Narva de manera rápida y eficiente. Desde una perspectiva logística, por lo tanto, una invasión de Narva no necesariamente sería demasiado difícil de organizar para Moscú. Sin embargo, hay una gran incógnita en torno a cualquier ataque contra Narva, y es el hecho de que Estonia forma parte de la alianza de la OTAN y todos los miembros de la OTAN están obligados a defenderse mutuamente en caso de cualquier ataque o invasión. Y esto nos lleva a la cuarta razón por la que Rusia podría intentar atacar. Putin podría pensar que Narva no es lo bastante importante para provocar una respuesta masiva de la OTAN, y algunos expertos temen que este argumento sea válido. En entrevista con Son, Willis E. Wilsey expresó su preocupación de que Estados Unidos y otras naciones importantes de la OTAN no estarían tan dispuestas a provocar un conflicto global o guerra a gran escala con Rusia. Solo para salvar a Narva, ¿de verdad creemos que Estados Unidos va a ir a la guerra por un solo pueblo en Estonia? Ya no estoy tan seguro. La OTAN enfrenta creciente presión, por lo que estos temores no son necesariamente infundados. Aunque es fácil imaginar a los aliados de la OTAN uniéndose para defenderse de una invasión a gran escala de un Estado miembro, puede que no todos estén igual de dispuestos a despegar aviones de combate y desplegar tropas si Putin argumenta que solo quiere tomar una sola ciudad. Esto encajaría con la estrategia reciente del Kremlin de tantear y presionar las fronteras de la OTAN, enviando pequeñas cantidades de drones o incluso aviones rusos
a espacios aéreos como el de Polonia y Estonia. Estas provocaciones no son lo bastante graves para provocar una respuesta militar seria, y así le permiten a Moscú aprender más sobre dónde están realmente los límites de la OTAN y qué tan fuertes son de verdad sus lazos. La quinta y última razón para apuntar a Narva es que, aunque por fuera pueda parecer una ciudad relativamente pequeña e insignificante, en realidad tiene una importancia económica bastante notable. Es la sede de la fábrica de imanes de tierras raras más grande de Europa, que abrió en septiembre de 2025 y fue financiada por la Unión Europea. La planta produce imanes permanentes para usarse en sectores económicos importantes, como la microelectrónica, las turbinas eólicas para iniciativas de energía verde y los vehículos eléctricos. Es una adición importante al panorama económico europeo, ya que mejora enormemente las capacidades del continente en el sector de las tierras raras y permite que la Unión Europea reduzca su dependencia de China. Si Rusia invadiera y tomara el control de la ciudad, podría encontrar la manera de usar esta fábrica como palanca en cualquier negociación posterior con la OTAN o la Unión Europea. Por todas estas razones y otras más, funcionarios estonios y residentes de Narva se han estado preparando para una invasión rusa desde hace varios años. Y la oposición del país a Rusia ha aumentado drásticamente en los últimos tiempos. Como señala el informe de Chatham House, esta pequeña nación báltica ha sido uno de los mayores y más confiables apoyos de Ucrania desde el primer día de la invasión, proporcionando a Kiev más ayuda militar, en términos relativos, más que cualquier otro país del mundo. Y dentro de Narva, en tiempos recientes también se ha visto que más locales se interesan activamente en la élite de KAITES. En el Ejército de Defensa Voluntaria de Estonia, muchos miembros de la generación más joven han optado por alistarse y recibir entrenamiento militar básico en preparación para una invasión. Pueden involucrarse desde los 7 años. Primero, aprenden habilidades básicas de supervivencia en grupos tipo Scouts, como leer mapas y sobrevivir en la naturaleza, antes de pasar a habilidades más avanzadas. Más adelante, Chatham House habló con una voluntaria así, María Morozova, de 17 años, quien expresó su disposición a aprender habilidades valiosas y prepararse para el peor escenario. Nadie me trajo con engaños. Vine por mi propia voluntad. Quería unirme a una organización más seria donde pudiera aportar y, si fuera necesario, defender al país. Ella es parte de una creciente ola de jóvenes estonios conscientes y orgullosos de su hogar, dispuestos a defenderlo. A nadie le gusta la guerra. Espero que no se llegue a eso, pero si pasa, pelearía. Pero Estonia hace más que depender de jóvenes para defender sus fronteras. También está reforzando las fortificaciones a lo largo de toda su frontera con Rusia, enfocándose en las zonas que se consideran más propensas a ser atacadas en una invasión, como Narva. Siguiendo el ejemplo de otros estados bálticos y de países europeos como Polonia, que también han estado trabajando para mejorar sus defensas. Estonia ha invertido mucho en cosas como búnkeres, sistemas de vigilancia fronteriza y medidas de defensa adelantada, convirtiendo a Narva, que quizá antes parecía un blanco fácil, en uno de los puntos fronterizos más vigilados y mejor asegurados de toda Europa. Las nuevas defensas incluyen más de 60 millas o 100 kilómetros de nuevas cercas fronterizas, muchas de las cuales están equipadas con sistemas de vigilancia de última generación, caminos de patrullaje y monitoreo masivo, permitiendo que el ejército y líderes de Estonia vigilen de cerca cualquier actividad sospechosa o militar en toda su frontera con Rusia. La construcción continúa en las zonas más sensibles, como la región de Sartse, donde los caminos que conectaban territorio estonio y ruso han sido cerrados de forma permanente y desviados. La cobertura de radar a lo largo del río Narva se amplía constantemente, extendiendo la visión de Tallinn sobre su territorio y regiones rusas cercanas. Además de las cercas, Estonia también está trabajando duro en su línea de defensa báltica. Toda una red de búnkeres reforzados, obstáculos antitanque y otras barreras físicas que no solo retrasarían una invasión, sino que podrían detenerla por completo en seco. Para 2027, Estonia quiere tener construidos 600 de estos búnkeres de concreto, cada uno diseñado especialmente para resistir bombardeos de artillería pesada y totalmente integrado con unidades móviles, drones y equipos de apoyo de fuego. Con defensas tan fuertes, incluso una nación relativamente pequeña como Estonia, con un ejército que es apenas una fracción del tamaño y la fuerza del de Rusia, podría defender su frontera de manera mucho más efectiva, haciendo que cualquier intento de invasión sea increíblemente costoso y caótico para el bando contrario. Y Estonia no se está quedando ahí. El país no solo está cumpliendo las metas de la OTAN, sino que las está superando. Ahora está gastando cerca del 5% de su PIB en defensa,
muy por delante de muchas otras naciones miembro, y está usando ese dinero de manera efectiva para financiar reservas de municiones, invertir en sistemas de defensa aérea de alta gama y comprar misiles, drones y más. Cuenta con gran apoyo de aliados de la OTAN y un grupo de combate liderado por Reino Unido, estacionado permanentemente en Estonia. Y Tallinn está explorando formas adicionales de reforzar sus defensas, incluyendo organizar ejercicios militares a gran escala, llamados a reservistas y la infraestructura de apoyo de nación anfitriona, asegurando que las unidades aliadas estén listas para operar y activarse lo antes posible en caso de que surja cualquier tipo de crisis. Como lo dice Hanno Pevkur, el ministro de Defensa de Estonia, el agresor debe saber que si intenta cruzar la frontera, va a morir aquí. Ahora puedes conocer cómo Estonia planea sorprender a Rusia si sus fuerzas se acercan a sus fronteras. En este video. O checa este video para ver cómo el tamaño no siempre importa, ya que uno de los misiles más pequeños de Estonia podría causarle a Rusia un problemón. Y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para seguir enterándote de las últimas noticias militares, avances y análisis de nuevas armas, defensas e innovaciones de todo el mundo.